sí, hasta la ciudad de Mercedes para dialogar, sí, con Carlos Mozo. Carlos Mozo, uno de los usuarios viales. Carlos Mozo, quien fuera también concejal de Juntos, mandato cumplido. Carlos Mozo, que es un vecino de la ciudad de Mercedes, desde siempre preocupado, ocupado por el tema de la Ruta 5. Carlos, ¿cómo estás? Buen día, aquí Eduardo te saluda. Gracias por conectarte con nosotros. Hola Eduardo, buen día para vos, el gusto es mío, ¿cómo están? Bien, bien, Carlos. Bueno, aquí te estamos molestando un ratito porque ayer nos hacías llegar, digamos, una opinión, ¿sí? En base justamente a la Ruta 5. Y bueno, una historia que se repite, ¿no? Digo, por esto que ocurrió la semana anterior, donde, bueno, por un lado nos anoticiábamos del despido de los trabajadores que estaban justamente en el obrador y, bueno, otra vez la parálisis en lo que se refiere a la obra de la autovía, ¿no? Sí, tristemente, ¿no? Nuevamente la historia se repite, en realidad la nota de opinión hace referencia a que no es la primera vez que nos sucede. Vos sos testigo presencial también y lo hemos hablado en un montón de Sí, veces. sí, sí, sí. Eh, y la Ruta 5 sigue llena de promesas y lo que es más triste, llena de siniestros viales. Sí, esa es la cuestión, ¿no? Y ya desde los 90 que estamos con este tema, más ustedes que nosotros. Desde los 90, claro, desde los 90 que en su momento el presidente lanzó proyecto de ley para privatizar las rutas nacionales y bueno, hoy las tenemos estatizadas porque a partir del 1 de enero del 2021 el gobierno anterior estatizó todas las rutas nacionales, por lo tanto el cobro de peaje, las tarifas y demás dependen exclusivamente de Corredores Viales Sociedad Anónima, que es del Estado, del gobierno. Pero bueno, vos también lo hemos hablado con ustedes en su momento cuando el último anuncio, cuando vino Arrieta, el anterior administrador de Vialidad Nacional, a Mercedes, al Consejo Deliberante, con funcionarios de Vialidad y con todos los intendentes del partido, ¿no? Perdón, del corredor, desde Sí. 9 de julio a Mercedes, estuvimos presentes. Y bueno, se habían comprometido, eso fue en el 2021, finalizando el 2021 creo que era, que en 40 días iniciaba la obra. Además, una crítica muy fuerte con el gobierno anterior y la modalidad que era la participación pública-privada. Eh, pero bueno, anunciaban con bombos y platillos que la obra iba a arrancar. Una semana después se hizo un acto tremendo en la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Suipacha, llevando maquinaria solamente para las fotos, los videos de las redes sociales de los funcionarios. De hecho, en su momento yo fui hasta el lugar y por mis redes sociales decía que era una obra teatro, que fue una puesta en escena, y esto debo admitirlo, tristemente lo digo, eh, fue una realidad. Había sido una obra de teatro y la obra no se iba a hacer, los recursos no iban a estar, la obra iba extremadamente lenta y a las pruebas me remito, no se hizo absolutamente nada más que un pequeño movimiento de suelo en la gestión anterior. Y bueno, este gobierno entendió que la obra pública no es prioritaria y por eso se paralizó, que lo más triste también digo, ¿no? Lo que vos decías recién, más de 100 operarios, no son 100 operarios, son 120 Y familias sí, 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 por supuesto. que lamentablemente necesitaban vivir de un salario digno y hoy por hoy son más de 100 familias que están sin un ingreso en su familia, ¿no? En su domicilio. Carlos, preguntar, primero, ¿solamente movimiento de tierra fue lo que se hizo en todo este tiempo, en todo este lapso? Sí, sí, porque nos argumentaba que el proyecto no estaba concluido. A ver, el inicio de la gestión de Alberto Fernández, a ver, era que el proyecto no estaba terminado, por eso no se licitaba, pero lo que primero ellos quisieron arreglar fue eliminar el sistema de las PPP y hacer todo estatizar todo. Eso demoró más de un año y medio, 2 años, hasta que se licitó, se adjudicó la obra y obviamente después, que también creo que lo hemos hablado, porque yo lo hablé con funcionarios de vialidad, que son funcionarios de carrera, no políticos, con los cuales tengo hace más de 20 años relación, una muy buena relación. Eh, ¿Por qué iba lenta la empresa? Y porque era
lo que había pactado con Arrieta, el administrador de Vialidad Nacional. ¿Y por qué había pactado que la obra sea extremadamente lenta? Porque no había recursos. Claro. Entonces, 2 más 2 es 4. Lo que yo advertía y lo que venía diciendo por las redes sociales y en las notas con ustedes, no era porque era contra el gobierno anterior, era porque tenía información. Y lamentablemente, con los más de 20 años que nos vienen prometiendo y no cumpliendo, hoy por hoy estamos viendo lo que estamos viendo. Ahora, el hecho de no concretarse, porque lo último que se hizo, corregime Carlos, fue el bypass, Exacto, en el 2018. 2018. De ahí en adelante empezamos con los inconvenientes. ¿Es una cuestión de Todo se presupuesto? basa. ¿Es una cuestión de presupuesto? ¿Por dónde pasa? Y, a ver, las promesas fueron variando en cuanto a la modalidad. Recordemos que originalmente era autovía hasta Carlos Casares, después autopista hasta Bragado, después autopista, ruta segura, autovía en distintos tramos. Bueno, las modalidades fueron cambiando. Y así también fueron cambiando de dónde salían los recursos, porque Sí, había presupuestos que figuraba la obra y otros que no. En las que no figuraba era porque el dinero lo sacaban del tesoro o porque la empresa privada tenía que conseguir un préstamo internacional y después el Estado lo iba a pagar en cuotas. Por lo tanto, a mí no me cambia la historia que estuviese la obra en el presupuesto actual, porque en definitiva los recursos de algún lado iban a salir. Ahora, si en el presupuesto 2024, que en realidad no tenemos presupuesto, esto también hay que decirlo, el presupuesto nacional que hoy tiene el gobierno nacional es una prórroga del 2023. O sea que no sí. tiene nada actualizado y habría que ver, por eso ahora los municipios quieren hacerle juicio porque no manda los fondos, las transferencias y demás. ¿Por qué? Porque en el presupuesto del 2023 figuraba. Entonces, el gobierno nacional está gestionando con un presupuesto 2023. Entonces, si la obra de la Ruta 5 figuraba en el presupuesto del 23, habría que ver ahora dónde van esos fondos. Ahora, si no figuraban, no sería un impedimento porque de algún lado iba a salir. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, la cuestión es que el gobierno anterior sí criticó el tema de las PPP y volvió a la parte, digamos, del Estado, no se hizo. Ahora, el gobierno actual para toda la obra pública, sí, apostando a la inversión privada. ¿Considerás, Carlos, y esto te lo pregunto por todos los años de trayectoria, de lucha, que un privado podría hacerse cargo de la construcción de la autovía? A ver, no tenemos que irnos tan lejos, porque las PPP era motivar las inversiones privadas. En ese momento, la UTE, que se había conformado con un grupo de empresarios chinos y un grupo de empresarios argentinos, o sea, los chinos ponían en capital con un préstamo también, y los argentinos ponían los recursos humanos y las máquinas, ¿no? Para que se entienda. Los primeros 2 años, la obra estaba pactada en 4 años, a partir del 2016. Los primeros 2 años el Estado no le pagaba un solo peso a la empresa, porque lo que hacía, lo que tenía que hacer, era conseguir sus propios recursos. Y a partir del tercer año, recién el Estado le iba a pagar en cuotas mensuales lo que había hecho en los 2 años anteriores y lo que iba a hacer a partir de ese momento. Por lo tanto, ya este sistema, con otros matices, ya lo quisieron implementar. Vino el gobierno de Alberto Fernández y estatizó todo. Por lo tanto, a ver, que un privado quiere invertir en Argentina depende pura y exclusivamente de la confiabilidad que le dé el gobierno. Claro. Más allá que un gobierno, sino la continuidad de un gobierno. Porque recordemos, Macri estuvo, digo Macri porque fue de esta modalidad, ¿no? Sí, Estuvo 4 años. Ahora, los empresarios también decían, che, después de 2 años, bueno, las elecciones legislativas le dieron el favoritismo al PRO para que continúe Macri y Vidal. Sin embargo, un año después nos pegó un cachetazo y ganó el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, eso se ve en el mundo claramente. Y los empresarios, si ven esta inestabilidad
que tenemos los argentinos, difícilmente vengan a invertir. Porque ¿qué hace el empresario? Invierte para ganar. Y sí, obviamente. Esto es 2 más 2 es 4. Entonces, si ellos no tienen estabilidad, vos fíjate que ahora el hecho de que se haya parado la obra pública no es decir, bueno, cada cual se va a su casa, el empresario tendrá otra obra y se terminó. No, no. Acá hay un contrato vigente. Por lo tanto, los gobiernos que van pasando, al no cumplir con el contrato vigente, tiene una cuestión económica que vamos a pagar todos los argentinos. Claro. Sí, sí, porque vos Entonces, tenés que cumplir si esta con... empresa, claro, si esta empresa actual dice, bueno, está bien, gobierno, vos me parás la obra por el motivo que fuere. Acá hay un contrato. Vos me tenés que pagar un resarcimiento económico por no Claro. cumplir con el contrato. Porque si el problema fuera de la empresa, como lo tuvo el año y medio anterior a que termine el gobierno de Macri, que hubo una empresa entre las UTE, se pelearon las dos sociedades de empresa, no tenía nada que ver el gobierno, al no cumplir la empresa, el problema era que la empresa tenía que resarcir económicamente al gobierno. Acá es al revés. Eh, Ahora, la cuestión que estás tocando es fundamental, porque digo, yo privado vengo a hacer una inversión, vengo a hacer la autovía de la Ruta 5, y el día de mañana después, al momento de, me cambia el gobierno, y al día de mañana, o sea, ¿cuál es mi ganancia? ¿Sí? Porque el día de mañana, por ahí con el peaje o con algunas otras cuestiones, se recupera el dinero, pero tengo que tener la certeza, ¿no? Claro, pero de los peajes olvídate, porque Alberto Fernández a partir del 1 de enero del 2021 estatizó todas las rutas nacionales. Ah, están estatizadas. Acordate que lo hemos Claro, charlado, claro, que claro. formó Corredores Viales, Sociedad Anónima, el 51% del Ministerio de Transporte y el 49% de Vialidad Nacional. Es todo el Estado. El cobro del peaje, el mantenimiento de las rutas, cuando digo mantenimiento, bacheo, corte de pasto, iluminación, todo. Incluso hacen audiencias públicas por la tarifa, que son audiencias públicas, como sabemos, no son vinculantes. Por lo tanto, lo que diga el usuario no repercute en lo que decida el gobierno. Así que acá es todo el gobierno, todo, ¿eh? Carlos, siempre te pregunto, pero es como para graficar un poco, ¿no? ¿Por qué la 7 y la 8 sí pudieron avanzar, a diferencia de la 5, por ejemplo? Bueno, esto arrancó hace muchos años atrás. En el 2015, en la primera reunión que tuvimos en Vialidad con Javier Iguacé como administrador de Vialidad Nacional, fue la pregunta que le hicimos nosotros. Y la respuesta fue muy contundente. Acá en Vialidad la 5 no tiene proyecto, la 7 y la 8 sí. Por lo tanto, teniendo un proyecto definido, ya se podía mandar a licitar. Entonces, la 5 demoró 2 años para la ampliación, el desmonte que hay entre Mercedes y Suipacha, el convenio con los frentistas, que es lo que no se ve, pero lo más complicado. Y en el mientras tanto, lo que sí se hizo fue el bypass de Luján. Ahora, vos me decís, ¿y a mí qué me importa? Y los usuarios que nos están viendo y escuchando dirán, y bueno, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, el gobierno de Alberto Fernández, cuando ingresó, tenía proyecto terminado y había una obra comenzada. Lo único que tenía que hacer, en el peor de los casos, era renegociar con la empresa que ya estaba trabajando. Sin embargo, tiró por la borda las PPP y arrancó de cero. Claro. Sí, ahora, bueno, obviamente volvemos nuevamente a foja cero, sí, a pasarse la pelota, a echarse culpas y la autovía sin hacer. Sí, pero aparte hay un agravante más, que por ahí también lo hemos hablado, que la autopista, el proyecto de la autopista entre Mercedes y Suipacha, no quiere decir que tenga una continuidad en el medio. ¿Por qué? Porque hay 8 kilómetros rodeando la ciudad de Ah, es Mercedes, verdad, claro. con dos ingresos los más importantes, que son los dos ingresos más importantes de la ciudad, que eso están por fuera del contrato de los 20 kilómetros Mercedes y Pacha, que también estaba en desarrollo, que se cambió de modalidad, de formato, de puentes en altura, otro por abajo, y eso tampoco está adjudicado. O sea, vamos a suponer que ustedes de Chivilcoy vienen a Luján con una autopista terminada entre Suipacha y Mercedes, pero se iban a encontrar por 8 kilómetros que no iban a tener más autopista, iban a tener ruta normal, como la que está ahora. O Claro, sea, una desprolijidad, un lío increíble. claro. O sea, cuando llegábamos a Mercedes, volvíamos, digamos, a la vieja ruta,
por decirlo, o la ruta Exactamente. actual, digamos. O sea, iban a tener un cuello de botella. Iban a venir por doble mano, como una autopista normal, y por 8 kilómetros se reducía a una ruta como la que es hoy, una por mano. Claro. Y el otro día te escuchaba en una interesante nota, cada tanto cuando puedo te veo, aunque sea grabado por YouTube, con un diputado nacional de Chivilcoy, creo que Sí, era de La Eduardo Libertad Falcone, sí. Avanza. Claro, bueno, los kilómetros de autopista que hay concretados son 30 kilómetros, 27 en realidad, no 40 como dijo en su momento, que esto no cambia nada, simplemente como un dato, que en 30 años de inicio de estas concesiones se hicieron casi menos kilómetros, menos de 1 kilómetro por año de autopista. Una locura, o sea, a favor del diputado, ¿no? Eh, y estaría bueno si tenés relación con el diputado, yo no lo conozco, si le podés consultar si en el presupuesto del año 2023, que hoy está vigente, figuraban las partidas millonarias para hacer esta obra. Porque si figuraba, ahí tiene que intervenir para que la ejecute. Y si no, averiguar cuánto nos va a costar a los argentinos que esta obra se paralice y podamos indemnizar por incumplimiento del contrato a la empresa actual. Carlos, bueno, agradecerte como siempre la gentileza de charlar con nosotros. Y bueno, vamos a ver cuál es el próximo capítulo de esta novela, ¿no? Quedamos ahí esperando. Sí, por lo pronto, en mi nota de opinión, hago también una reflexión para todos los usuarios, porque es muy común y muy normal decir que todos los accidentes, mal dicho accidentes, son siniestros. Eso hay que tenerlo muy presente. Los accidentes son cuando se te sale una rueda, te colgas sin freno, Sí, y lo sí, que sí. estamos viviendo desde hace más de 15 años en la Ruta 5 y en el resto del país son siniestros viales producto de imprudencia o errores humanos. Esto no es un dato menor. Tenemos que pedir autopista, los acompaño a muerte hace más de 25 años. Ahora, hagamos un mea culpa, estamos siendo muy imprudentes y por eso vienen los choques de frente, los siniestros con víctimas lamentables que tenemos que ver prácticamente cotidianamente, sobre todo en el tramo entre Chivilcoy y Mercedes, que es donde el parque automotor aumenta considerablemente. Pero no pensemos que solamente pidiendo autopistas se va a solucionar el tema de los siniestros. Y a las pruebas me remito. Entremos a ver en los medios nacionales cuántos siniestros viales hay por día en la Panamericana, que tenemos hasta 5 o 6 carriles en algunos tramos, Sí. o en la 25 de mayo, que bajaron a 80 kilómetros, o en la General Paz, y eso no es por culpa de que no hay autopista. Entonces, hagamos un mea culpa, cuidémonos entre nosotros y si no queremos ver más muertes en la Ruta 5, respetemos las leyes de tránsito y al mismo tiempo sigamos pidiendo la autopista. Carlos, muchas gracias como siempre, muy amable. A Que disposición. Buena sigas muy bien, semana. muchas gracias. Carlos Bozo charlando con nosotros desde Mercedes, concejal, mandato cumplido de Juntos y por supuesto uno de los usuarios viales con, bueno, este nuevo capítulo para la novela Ruta 5. Sí, ya podemos escribir la novela completa.